El sábado y la Biblia. Capítulo 3. Por Óscar Muñoz. En la segunda parte de este estudio consideramos la interrogante del propósito de Dios respecto al día de reposo. Hablamos también respecto a los pasajes que aparentemente parecen contradictorios por el hecho de que se había dado el mandamiento de no hacer obra alguna el día sábado. Sin embargo, hemos leído hasta ahora dos pasajes que nos muestran una supuesta violación a la ley de Dios. En primer lugar, leímos que los que oficiaban el sacerdocio trabajaban el día sábado al ofrecer sacrificios, además de renovar los panes de la proposición en dicho día, y en segundo lugar leímos acerca del rey David, cómo el sacerdote Ahimelech le dio a comer el pan sagrado a él y a los hombres que le acompañaban. En esta ocasión hablaremos de nuestro Salvador, de cómo al habitar en esta tierra fue cuestionado y atacado de no guardar el día de reposo. Antes de hablar respecto a ello, miraremos algunos acontecimientos históricos ocurridos después del cautiverio del pueblo de Israel. Una vez vueltos a su tierra, el legalismo extremo invadió el comportamiento de muchos hombres, celosos de guardar la ley, comenzaron a imponer mandamientos de hombres, dejando a un lado el propósito original de la ley y convirtiendo su devoción en una religión vacía. El legalismo extremo del día sábado. El dictador y tipo del anticristo, Antíoco Epífanes, un rey sirio que nació en el siglo II a.C., persiguió a los judíos y prohibió la celebración del día sábado. Muchos israelitas permanecieron fieles y se rebelaron estando bajo el liderazgo de los macabeos, quienes dirigidos por Judas Macabeo, hijo de Matatías, logró derrocar al rey y establecer una vez el culto y las ordenanzas de manera estricta. De ahí se originaron los zelotes, quienes se sentían los herederos de los macabeos, siendo un grupo ultranacionalista que usaba la fuerza y la violencia para promover sus ideales, algo así como un grupo nacional terrorista. Al principio, antes de la derrota de Antíoco Epífanes, los judíos creían que no tenían derecho a defenderse durante el sábado, es así que fueron muchos los que murieron con tal de no profanar el sábado, ya que consideraban que si luchaban en el día de reposo estaban violando el mandamiento. Los sobrevivientes decidieron defenderse si el enemigo los atacaba, sin embargo no atacarían a la ofensiva en este día. De este grupo ultranacionalista, salió Simón, a quien llamaban Celote, uno de los discípulos de Jesucristo, en donde también estaba incluido Mateo, un cobrador de impuestos, quienes tenían enemistad con los celotes por ser acusados de traicioneros a su patria. Sin embargo, Jesús logró romper las barreras hostiles entre estos dos discípulos. Un dato muy interesante. Luego de que Roma tomara el poder en Israel, el celo por guardar el sábado aún era vigente, pero a través de los evangelios nos encontramos con pasajes en los que los grupos religiosos de Israel se levantaban en contra de Jesús acusándolo de violar la ley de Dios al no guardar el día de reposo. Veamos un ejemplo en el Evangelio de Mateo capítulo 12 versos del 1 al 14. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo, y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús, para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano, y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Las necesidades humanas por encima de una observancia religiosa. Vemos la excelente respuesta de Jesucristo al dejar en claro la prioridad y corazón de Dios. Los líderes religiosos habían tomado una postura tan estricta que pasaban por alto algo esencial de la ley. Al tratar de guardar sus propias normas ridículas acerca del sábado, combatieron los actos de misericordia y las curaciones en este día. La ironía era que los fariseos no consideraban contra la ley salvar un buey, un asno o una oveja en día de sábado, ni se privaban de abrevar a sus animales. Jesús cita el pasaje del profeta Oseas que dice: Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6 verso 6. En el siguiente estudio de El sábado y la Biblia,
Hablaremos del sábado y el cristianismo, respondiendo preguntas como: ¿siguen vigentes